Bueno, derivadas parciales. Primero y principal, me parece que vale la pena hacer un mini repaso de lo que en análisis 1 nosotros vimos con el concepto de derivada. Cuando nosotros trabajamos con una función de una variable, que habitualmente ponemos y igual a f de x, nosotros habíamos hecho todo el camino constructivo de funciones, dominio, luego empezamos a trabajar con gráficas, después se presentó el concepto de límite, estoy pensando en análisis matemático 1, ¿no? Y a continuación de presentar el concepto de límite, donde uno lo que hace mucho tiempo de análisis 1 es concentrarse en estrategias de cálculo de límite, a veces es multiplicar y dividir por algún conjugado, a veces cuando se pueda aplicar L'Hopital como regla para poder calcular algún límite ante una indeterminación. Bueno, estrategias varias que me sirvieron para calcular límite. Pero bueno, justamente para poder usar L'Hopital, que es una estrategia que está buenísima, uno de los conceptos que yo necesito dar previamente es el concepto de derivada. Y cuando nosotros presentamos a la derivada de una función, la presentamos a partir de la definición. A ver si podemos recordar cómo escribíamos nosotros. A lo mejor no escribíamos primero f' de x. Escribíamos f', podría haber dejado el x, f' en x0. En un numerito en particular. ¿Cómo está definido f' en x0? A ver si alguien se acuerda. ¿Nadie se acuerda? A ver, límite. Cuando h tiende a 0, de... ¿Qué pongo acá arriba? Vamos, esto es aburrido, si no. ¿Qué pongo ahí arriba? F de x menos f de x0. Mirá quién me contesta, Noelia. Y pero si nadie habla. Bueno. Cuando uno definía el límite del cociente incremental, era justamente, en este caso como es x0, es x0 más h menos f en x0 dividido h. Bien, escuché un balón. ¿Alguien intentó decir algo? Muy bien. No, sí iba a decir H, pero justo estaba escribiendo. Vamos, Ignacio. No, es que estábamos tratando de hacer memoria hace Bueno. 2019, fue cuando cursé análisis Fíjate matemático qué 1. necesario es entonces hacer esta memoria para ahora después introducirlos en el concepto de derivadas parciales. Bueno, así es como nosotros escribíamos el límite del cociente incremental, límite que en el caso de existir, cuando uno dice existir es porque da un número, ¿no? Ese numerito lo llamábamos la derivada de f en x0, y esta era la simbología que usábamos con S', ¿no es cierto? O si no, también usábamos la notación de esta D, de diferencial, evaluada en x0, eso también era otra forma de escribir la notación de la derivada. Y yo pregunto, en el caso de existir el límite del cociente incremental, a ver si alguien se acuerda, que probablemente se acuerden, ¿qué representaba este numerito? ¿Qué representaba? ¿Era la pendiente, puede ser? Bien, ¿de qué? De la recta tangente al punto. Bueno. No me acuerdo exactamente. Bueno, pero lo que dijiste estuvo rumbeado, al menos, así que eso está buenísimo, ¿no? La idea es que al tener la gráfica de la función, la derivada de la función en el punto, en el caso de existir, representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función, justamente en ese punto de contacto, en este puntito de contacto, ¿no? Ahí. No me salió muy recto el asunto, pero esta sería la recta tangente, y esta tiene una pendiente que justamente coincide con f' en x0. F' en x0 es la pendiente de esa recta. Fantástico. Ustedes se habrán encontrado también en situaciones en las cuales hemos establecido una conexión
entre derivabilidad y continuidad. Había una que implicaba la otra. ¿Quién implica a quién? Para ser derivable tiene que ser continua. Bien, entonces yo lo diría así. La función, si es derivable, entonces es continua. Ahora, ustedes sabrán, porque hay un ejemplo muy específico que me ayuda a poder mostrar que si una función es continua en un punto, no necesariamente es derivable en el punto. ¿Quién era esa función tan clásica que uno usaba para mostrar que siendo continua no necesariamente es derivable? A ver. Valor absoluto. Sí, pero la función valor absoluto, en realidad, está fantástico, ¿no? Función valor absoluto. Creo. Sí, no digas creo, era así. Valor absoluto, esta función no es derivable, pero específicamente acá. No es que no es derivable nunca. Es derivable en el conjunto que sea de los x más grandes que 0 y en el conjunto de los Así es. x que sean menores que 0. Justo en el origen la función no va a ser derivable. Gráficamente, ¿qué es lo que uno veía que ya le daba a entender que ahí la función no iba a ser derivable? Cuando miraba la gráfica. ¿Que la pendiente era 0 o...? No, porque si la pendiente es 0, existe la derivada. Ah, Gráficamente había algo que me daba y había un vértice. Había, exacto, es lo que nosotros decimos un punto Anguloso. exacto. Un punto. ¿Tá? Cuando uno ve un pico, un punto anguloso, que es lo que nosotros decimos, uno ya con eso empieza a dudar de si existe la derivada ahí, y para terminar de decidir si existe o no existe la derivada en el punto, voy a tener que plantear el límite del cociente incremental. Pero bueno, la función valor absoluto justamente en el origen tiene ese punto anguloso, y uno puede, sin ningún tipo de problemas, calcular el límite del cociente incremental en 0, por derecha, por izquierda, y los límites son distintos. Entonces el límite no existe. Bueno, esto es recordatorio de algunas cuestiones básicas y simples de la derivada. Por supuesto que después, cuando uno transita análisis matemático 1, no calcula las derivadas todo el tiempo usando el límite del cociente incremental. O sea, no calcula todo el tiempo una derivada usando la definición. Solo lo deja para casos especiales. ¿Qué es lo que ustedes aprendieron a lo largo de toda esa primera parte de la unidad de derivadas? La tablita de derivada. Bueno, que en realidad no es, la tablita es las reglas de derivación, tal cual, ¿no? Sí. Aprende uno a derivar el producto, la suma, la división, una composición, y a partir de ahí, bueno, ya si tengo la ley, uso las reglas de derivación. Y dejaba para casos especiales el cálculo del límite del cociente incremental. Bueno, viendo eso, ahora lo que vamos a hacer es introducir el concepto de derivadas parciales en funciones de dos variables. En análisis 1, decir que una función es derivable, se entiende que es que exista el límite del cociente incremental. Pero la función tiene una sola variable en juego en análisis matemático 1. Cuando ahora estamos en análisis matemático 2, y por ejemplo comenzamos a trabajar con funciones de dos variables, el hecho de que haya dos variables en juego hace que yo no pueda hablar de derivadas a secas. Necesito hablar de lo que se considera ahora, que ya se los voy a presentar, voy a necesitar hablar de derivadas parciales. Porque esto de que haya variables en juego hace que yo pueda calcular el límite del cociente incremental dependiendo de a quién de las dos variables en juego la considero específicamente como variable. Y perdón, Noelia, lo que yo voy a decir, porque esto es tu terreno y capaz que puedo llegar a decir cualquier cosa, pensando en alguien que es químico y que hace un experimento con un catalizador, me dirá si esto es correcto o no. Por ejemplo, una situación en la cual uno necesite conocer cómo cambia una función pensando solo en dejar una variable en juego cuando la función depende de más de una. Entonces, por ejemplo, para determinar el efecto de un catalizador en un experimento, y no me pregunten lo que es un catalizador, porque no sé muy bien, es algo, supongo que una sustancia, ¿no? Es algo de eso. Perdón por la voz, pero es una sustancia que yo la involucro en la reacción sin que forme parte, y lo que hace es aumentar la velocidad de la reacción. Cuando la reacción termina, yo la puedo separar por algún medio.
Bueno, bien, eso es ser ingeniera química. Gracias. Bueno, entonces yo simplemente lo que digo es, creo que como que cualquiera podría llegar a entenderlo, hasta lo entiendo yo la idea, es que en ese juego, con el experimento, con el catalizador, uno podría repetir el experimento varias veces utilizando distintas cantidades de catalizador, mientras lo que uno hace es mantener variables en juego, algunas variables y otras constantes. Entonces puede ver cuál es el efecto que se produce en el catalizador si, por ejemplo, hago variar la temperatura de lo que está en juego y la presión la mantengo constante. Y hago varias mediciones de eso. O al revés, dejo la temperatura constante y la presión es la que le pongo en juego en un cambio. Entonces, eso de dejar una variable fija y que la otra funcione justamente como variable, va a variar, me permite a mí, de alguna manera, estudiar lo que sería la razón de cambio de la función respecto a una variable en específico. Y eso permite definir el concepto de lo que es derivada parcial. Es decir, básicamente uno lo que hace cuando deriva es ver la razón de cambio instantánea que tiene una función ante un cambio de la variable. Y entonces, bueno, en este caso vamos a hacerlo por cada variable en juego. Entonces, en el contexto de una función de dos variables, yo lo que voy a considerar es, yo tengo una función de dos variables, o sea, una expresión de la forma z igual a f de xy. Hay dos variables en juego. Pensemos en la siguiente situación, de dejar una de las variables fijas, en este caso y va a considerarse siempre con el mismo valor fijo b, y entonces puedo mirar la función en puntos de la forma xb. Como b es un número fijo y x es la que funciona como variable, en definitiva lo que me ha quedado acá es una expresión que depende de una sola variable, que depende de la variable x. Entonces podría, ¿por qué no pensar en definirla con un nuevo nombre, una g chiquitita de x, nombre que va a ser transitorio, porque después no va a estar involucrado en nada. Pero básicamente lo que quiero es caer en una función de una variable para que tenga sentido calcular ahora lo que van a ser las derivadas parciales. Entonces ahora, para esta función g, si esa función g tiene derivada en x igual a en un número concreto, a ese número lo vamos a denominar derivada parcial de f respecto a x en el punto AB. Y la notación que vamos a usar, o una posible notación, es esta, donde la x aparece como un subíndice de la letra f, f la letra de la función. ¿Y cómo se escribe? Acabamos de definir que la derivada parcial de f respecto a x en el par AB coincide con la derivada de la g, que es la función de una variable, en A. Entonces, cuando hicimos el repaso hace un rato, dijimos, cuando quiero calcular la derivada de una función en un numerito, cuando la función es de una variable, tengo que hacer el límite del cociente incremental. Eso es el límite cuando h tiende a 0 de la función g en A más h, menos la función g en A dividido h. Ahora, esa función g fue una función auxiliar, que la usamos un ratito. A mí me gustaría escribir todo en función de f, que es la función de dos variables que yo tengo inicialmente en juego. Entonces tengo que respetar cómo es en función de esta definición la escritura de g de A más h, pero escrita en función de f. Entiendo acá que g en alguien está definido como f en el par alguien b. Cuando ahora el alguien es A más h, me queda f en el par A más h, b. Si resto g de A en la expresión del límite del cociente incremental, vengo acá. ¿Qué significa ser g en A? G en A será f en el par AB. Y entonces lo que ustedes van a tener que recordar es la derivada parcial de f respecto a x en el par AB es este límite. Este que está acá. Esto que está en el medio, le doy las muchas gracias y ya no lo uso más.
Este es el límite. Y por supuesto, como cualquier número que dependa del cálculo de un límite, puede estar acompañado por esta expresión, si existe el límite. Porque si este límite no existe, entonces no existirá la derivada parcial de la función con respecto a x en ese punto. Y ahora a definir la derivada parcial con respecto a y, que sería la otra variable en juego, sería básicamente mantener el mismo espíritu que se propuso acá, en donde quien va a permanecer fijo ahora es la variable x. Y a la que le vamos a permitir variar es a la y. ¿Mm? Entonces, ahora fijamos a x con el valor de a, y definimos una función g mayúscula. De nuevo, es una función que para mí va a ser auxiliar, va a tener un protagonismo muy corto. La función g mayúscula en y no es más que la función f evaluada en el par a, i. A es fijo y funciona como variable, ¿no? Entonces, el hecho de tener f en un par de la forma a, i, donde a es fijo, me doy cuenta que lo que queda es algo dependiendo solo de la i. Entonces tengo el derecho de poder nombrarlo como si fuese una función de una variable, que es donde aparece la g mayúscula. Y la estrategia de llamarlo así es porque va a ser más fácil de introducir el concepto del límite, que voy a proponer ahora, ¿no? Entonces vamos a definir a la derivada parcial de f respecto a i en el par AB como el número que surja de calcular la derivada de esta g específicamente en el número b. Y entonces, bueno, vengo acá, debajo, en el renglón, y digo, ¿cómo escribo entonces la derivada parcial de f respecto a i en el par AB? Por definición, que es la forma en la que estamos presentándola, es la derivada de la g mayúscula en b. Entonces, ¿qué significa hacer la derivada de una función de una variable? Plantear el límite del cociente incremental. Límite cuando h tiende a 0 de g en b más h menos g en b sobre h. ¿Y quién es g mayúscula en b más h? Tengo que reemplazarlo acá. G en b más h es f en el par a, b más h. ¿Qué significa g mayúscula en b? G mayúscula en b será f en el par ab. Y bueno, sobre h. ¿No? Estos dos límites, los dos que definen las derivadas parciales, son límites en una variable. No son los límites que veníamos trabajando hasta la clase anterior. Cuando nosotros estuvimos trabajando la clase anterior, trabajamos límites de expresiones donde el par xy tendía al par ab. Esos eran límites de funciones de dos variables. Este límite que se plantea es de una. Hay mucha letra en juego, pero cada vez que veo mucha letra, lo que veo es esta letra que está acá. Si la letra que está acá es h, que es la que tiende a 0, la variable del límite es h. Cualquier otra letra que no sea h, en la cuenta yo la considero como una constante. ¿Mm? Bueno, y esto, digamos, uno dice, ¿y cuál es la diferencia de lo que estoy escribiendo acá con lo que escribí recién? Lo que estamos definiendo en esta placa es la derivada parcial en un punto en concreto, un par AB. Como lo hacíamos también en análisis 1, primero definíamos la derivada en un punto. Y después lo que hacíamos era extenderlo y definir la función derivada. Acá estamos haciendo lo mismo. Acá estamos calculando las derivadas parciales en un punto, y ahora lo que vamos a hacer es definir las funciones derivadas parciales. Que lo único que cambia en relación a lo que escribí hace un ratito, es que ahora el par ya no es el par AB, sino que es un par genérico XY. Antes, cuando hablaba del par AB, era un par específico, con un A específico y un B específico. Ahora este X y este Y son variables también. En cuanto a notaciones, esta es la notación que yo les presenté para las dos derivadas parciales.
en las que yo puedo poner en juego nombrar el par XY o puedo no nombrar el par XY y decirlo así, ¿no? Y estas, que se parecen entre sí, tienen una notación muy particular. En análisis 1, hace un ratito decíamos, cuando tenemos f' de x, otra opción de poder escribir la notación de la derivada es con la notación de Leibniz, con los diferenciales. Emulando un poco esa notación, aparece esta, no tiene un nombre, es como una D dibujada, no llega a ser una D, hace un rulito, ¿no? Esto es eso, una notación que de alguna manera quiere imitar la que se usaba con los diferenciales. Esos no son diferenciales, pero también es otra forma de notación de las derivadas parciales que nosotros usamos mucho. Estas notaciones se usan de manera indistinta y en la práctica se usan también, así que cualquiera de estas va a ser factible que se encuentre. Y estas yo se las comento, nada más, pero no va a aparecer en la práctica, ni tampoco va a aparecer en el Stewart, que es un poco el libro que usamos como referencia, pero se las muestro porque si a lo mejor ustedes buscan bibliografía, en algunas otras bibliografías a las derivadas parciales les ponen como subíndice, en vez del nombre de la variable, el orden que tiene la variable, ¿no? Como x sería la primera variable, y sería la segunda variable, también aparecen esas posibilidades de presentación. Mucho bla bla en la presentación, pero ahora lo que necesito es saber cómo hago para calcular las derivadas parciales cuando a mí me den una función en concreto. La idea es capitalizar todo lo que yo ya vi en análisis 1 en cuanto a las reglas de derivación. No es que ahora en este mundo tengo que aplicar reglas de derivación distintas. Todo lo que ya sé, lo uso, pero lo tengo que usar de manera conveniente. Cuando yo tenga una función dada, o sea, tengo la ley de una función de dos variables dada, y tenga que calcular la derivada parcial de f respecto a x, entiendo que la variable que está en juego es la x, y que la y la estoy considerando con un valor constante. Pero la letra y va a seguir apareciendo en la ley de la función. Entonces, estratégicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar las reglas de derivación pensando todo el tiempo en la cabeza que la y la considero como si fuese un número, como si fuese una constante. Y aplico las reglas de derivación que yo conozco. Después tengo que cambiar el chip, y para calcular la derivada parcial de f respecto a y, en donde estoy considerando que la variable es la y, que la x permanece constante, digo, aplico las reglas de derivación, pero en mi cabeza todo el tiempo la pienso a la x como si fuese una constante. Al principio a veces cuesta acomodarse, y uno tiende por supuesto a cometer errores, pero enseguida se acomodan. Yo creo que cuando ustedes empezaron a ver derivadas, muchos de ustedes habrán dicho, ¿cómo voy a aprender todo esto? Y sin embargo, de hacer ejercicios y ejercicios y ejercicios, en algún momento se aprendieron las reglas de derivación. O no fue dramático derivar una función. Porque si no me acordaba a lo mejor la derivada del arcoseno, bueno, ponele que no me la acuerdo, la busco en esa tabla famosa, digo, ah, es esta, listo, ahora sigo derivando. ¿No? Pero en principio uno se hizo un mundo y después se fue acomodando y derivó. Aprendió a derivar. Acá va a pasar lo mismo. Al principio acomodar la cabeza cuesta un poco, después uno se acomoda. Entonces vamos a tratar de ver qué pasa con nuestra cabeza cuando queremos hacer la derivada de esta función. Esperen que me la voy a llevar. La idea es encontrar las derivadas parciales de esta función, ¿eh? La derivada parcial de f respecto a x.
tengo que pensar todo el tiempo que cuando aplique las reglas de derivación, la y la considero como si fuese una constante. ¿Alguien se anima? A propósito, yo estoy escribiendo esto. Me va a convenir verlo así. Pasa tan tímido. Uy. Tengo una suma de dos términos. Algunas más caritativas. ¿Quiénes son mis almas hoy? La Noé, Joaquín, vamos Julie, Fabricio, Matías. Yo que estoy escuchando atentamente. En el primer término tengo que hacer la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, siendo la primera e a la 2x por y, y siendo la segunda coseno de x. Bien, Aplico lo mismo para el otro término. y entendiendo que a quien considero como variable es la x. La x, perdón, sí, no lo dije. Bien, entonces, vamos a hacer eso. Esto es un producto. Acá también tengo un producto. Vamos a hacer la regla de la derivada del producto como decías. Entonces, la derivada de e a la 2x con respecto a x, ¿no? Y esto sin derivar. Es como una composición, es la función exponencial evaluada en 2xy, o sea que cuando derivo tengo que hacer la derivada de la de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro, regla de la cadena, ¿no? Entonces, a ver, la derivada de la función exponencial es la propia función exponencial, pero evaluada en lo de adentro, por ¿quién sería? Tengo que derivar este exponente con respecto a x. Entonces, 2 por y sería como el número constante que acompaña a la x, y la derivada de una expresión que es número por x es el número. Así que acá aparece 2y. Ahí acabo de derivar ese primer término, por este sin derivar. Después sigue este sin derivar por la derivada del coseno de x. ¿Se acuerdan cuál es la derivada del coseno de x? Menos seno de x. Menos Sí, uno señor. Pueden dejarlo como yo lo dejé acá, o directamente podrían haber puesto seno de x y acá en lugar del más ponían el menos. Yo lo dejé así. Y ahora sigo. Ya apliqué la derivada del producto con este primer término que tenía un producto. Ahora tendría que pensar en este, ¿no? Voy a derivar con respecto a x. La derivada de y cubo respecto a x. Y ahí y es constante, ¿no? Sí, la pienso, no es que es constante, la pienso yo como constante. Sí, la pienso un montón. Y entonces, Queda Sí. tal cual. Bueno, ¿qué decías, si Ignacio? es y si es constante, ¿no quedaría igual? No, No. la Pero derivada de una Porque- constante, ¿qué te daba? Ah, la derivada de una constante, ok. ¿Qué daba? 0. 0, claro. Entonces, la derivada de esto, cuando lo hago con respecto a x, es 0 por este sin derivar, o sea que eso no aporta nada en la suma. Sigo. Este sin derivar por la derivada de 1 sobre x. Capaz, digo, propongo, a 1 sobre x, esté bueno escribirlo como x a la menos 1 y derivarlo con esa expresión. ¿Cómo me quedaría? más fácil. Ujú. ¿Cómo quedaría? Menos x. Menos x y algo más. El menos 1 bajaba, que sería este, que está acá, que lo voy a poner ahí en paréntesis, y quedaba x a la... ¿Qué hacía con el exponente ahora? Ahora voy, ¿eh? ¿Qué pasó?
Le tenés que restar 1. Muy viernes. No sé qué será. No tengo idea. Yo recién termino de trabajar, estoy cansadísimo. Sí, yo tengo un día fatal. Bueno, Sí, le tenés que restar pasa 1. que digo, este es un tema relativamente fácil. Entonces, digo, cuando se empieza a complicar la cosa, bueno, No, claro, tengo abierta la tablita de derivadas y la estoy repasando porque hace un montón no la veo, así que es buen momento. Es un buen momento para empezar a repasar las tablas de derivación. Bueno, entonces de esas tablas donde uno recuerda que si yo tengo x elevado a la n, el n pasa a multiplicar adelante por x a la n menos 1. Esa es la tablita, o la regla. Entonces, como queda menos 1 que pasa a multiplicar adelante, y x va a quedar con una potencia más chica a la que ya tenía. Entonces, menos 1, menos 1, menos 2. Si quiero, esto lo puedo acomodar un poquito, este menos de nuevo que aparece acá en esta multiplicación lo puedo dejar acá adelante. Eso es algo que yo después, si quiero, lo acomodo para que tenga una presentación más fina, más despejada de tanto paréntesis, pero con eso yo ya me conformaría. Bueno, ya que más o menos entendimos cómo venía la cosa, ¿cómo va a quedar la derivada parcial de f respecto a y? Entonces ahora digo, cambio el chip. La x la considero como una constante, y la y es la que es la variable. La función sigue siendo la misma, los paréntesis siguen siendo lo mismo, pero ahora derivo todo con respecto a y. Cuando derivo este primer término con respecto a y, ¿qué me queda? e a las 2xy por 2x Bien, ¿y ahora qué sigue? Derivaste esto. ahí Y ahora, sería derivada de coseno de x, pero sobre y es constante. no, es, Y No acordate, faltaría la primera sin derivar. claro, en Sería. realidad es eso. ok. Estamos aplicando la regla de la derivada del producto, entonces es la derivada del primero, bueno, en este caso con respecto a y, por el Coseno de x queda segundo igual. sin derivar. Bien. Y ahora más. Este sin derivar por la derivada de este con respecto a y. Y ese sí era 0. Bien. Como esto depende solo de la x, al momento de derivarla con respecto a y es 0, porque para la y esto es una constante. Entonces termino ahí. Sigo con el siguiente término. De nuevo, la derivada de y cubo con respecto a y. 3y al cuadrado. ¿Y qué continúa? Que sigo escribiendo acá. 1 sobre x o x Sí, menos 1. sí, está bien, da lo mismo. ¿Y después qué tendría? Más con respecto a y estoy derivando. Y sería y al cubo, pero como la otra es constante de nuevo, va a ser 0 otra vez. Bien. O sea, Que se para quede. la y, 1 sobre x es una constante, al momento de derivarla es 0. Bueno, se terminó acá. ¿Eh? Bueno, de a poco se fueron como animando. Es esto, ¿no? Animarse un poco, y creo que se da cuenta uno de que es momento de repasar las tablas de derivada, como bien decía uno de ustedes. Así que bueno, ya se van a ir acomodando. Pero es cierto, digamos, yo ya doy por hecho que las derivadas las tienen en la cabeza, y si eso no es así, claro, eso, falta aceitar un poquito el engranaje. Bueno, lo van a poder hacer sin problemas. Y lo que vamos a ver ahora es la interpretación geométrica de estas derivadas parciales. Así como para funciones de una variable, recordamos la interpretación geométrica, para funciones de dos variables, la interpretación geométrica de la derivada, ¿no? De una función de una variable. Para una función de dos variables, las derivadas parciales también van a tener una interpretación geométrica. Y una interpretación un tanto parecida a la que vimos para funciones de una variable. ¿Cuál es la estrategia? La idea es, estoy trabajando con una función y me voy a parar en un punto en particular de la gráfica de la función. Como la función es una función de dos variables, es una z igual a f de xy, la gráfica de una función de dos variables, ¿qué característica va a tener? ¿Qué va a hacer? En general, ¿qué va a hacer?
Para una Como función la de... gráfica de 2. Para una gráfica de una función de 2 variables, en general, esa gráfica, ¿qué va a ser? Para una función de una, la gráfica en general es una curva. Para una función de 2 variables, la gráfica, ¿qué va a ser? Un plano. ¿Cómo? Decí, Julie, dale. Un plano. No necesariamente plano. Una Bueno. superficie. Una superficie. Eso. Una superficie, bueno, sí. Una superficie. El plano es un caso particular de una superficie, pero en general, por eso acá, esto no sé si se interpreta, pero esto que está dibujado en azul es como si fuese un pedazo de sábana, así medio genérico, que interpreta ser la superficie gráfica de la función. Entonces, la superficie la tengo acá pintadita en celeste, y se la llama S. Y me paro en un punto concreto de esa gráfica, que es al que estamos llamando P, el que está acá. Si ese punto es un punto de la gráfica, como el punto está en el espacio, obviamente es un punto de 3 coordenadas, que es el punto que nosotros presentamos acá. Y que como está en la gráfica, tengo que interpretar que las 2 primeras coordenadas se corresponden con lo que sería el par que pertenece al dominio de la función, mientras que la tercera coordenada que acompaña coincide con el valor de la imagen de la función en el punto, ¿no? Esa es un poco la presentación. Bien. Entonces estamos parados en este punto en particular, en la superficie gráfica de la función. Y nosotros, cuando presentamos a las derivadas parciales, dijimos, la idea es considerar a una de las variables en juego con un valor constante. Entonces el juego, cuando lo hicimos, al principio dijimos, bueno, primero vamos a dejar a i con un valor constante. Entonces pensemos en justamente poner en juego estas 2 superficies. Uno es la superficie gráfica de la función, que es la que se va a poder escribir de esta manera, y poner en juego esta superficie. En el espacio i igual a b, ¿qué tipo de superficie es? Siempre que yo esté en el espacio y tenga una ecuación en donde una variable es constante, x igual a constante, y igual a constante, o z igual a constante, ¿qué tipo de superficie es? Una recta. No, porque en el espacio, acuérdate que para hablar de una recta, era diferente a como lo escribíamos a una recta en el plano. En el espacio, para hablar de una recta, tenía que darla como intersección de planos. ¿Te acordás de eso? Sí, sí, sí. Bueno, entonces ahora pensemos en esto. En el espacio, I igual a B, ¿qué es? Un plano. Es un plano. Y es un plano proyectante sobre el plano XY. Es un plano que es paralelo, en particular al eje Z. Y sería el plano, lo voy a ver, lo voy a hacer con este colorcito, ¿no? Sería este. En I igual B, trazo este plano, para arriba, voy para allá, voy para arriba. Este sería el plano I igual a B. Que cuando yo planteo este sistema donde estoy haciendo la intersección entre la superficie gráfica de la función que tiene esta ecuación que la representa, y esta superficie que es el plano I igual a B, lo que se genera en esa intersección es esta curva. Yo estoy intersectando este plano proyectante, este plano vertical, con esta superficie, y se obtiene esa curva. Y justamente para originar la curva, una opción sería darla como intersección de estas 2 superficies. Bien, a esa curva C1 se le da el nombre de traza de S, que es la superficie gráfica, en el plano I igual B. Y ahora hacemos un juego parecido, pensando en que cuando definimos la otra derivada parcial, a quien dejábamos como constante era la expresión de x igual a a. X igual a a, en el espacio, va a representar a otro plano. Ese otro plano es este. Porque acá está A, acá estaba B antes, ¿no? Plano vertical, también. Chan, 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 chan. Viene para acá. Este plano.
Y la intersección de este plano completo, que es x igual a, con la superficie gráfica de la función, es esta curva que anda por acá, a la que la estamos llamando C2. Y esa curva C2 recibe el nombre de, que es una traza de S con respecto al plano x igual a. Y ahora pienso en lo siguiente. Vamos a usar un color. Esta recta T1 sería la recta tangente a la gráfica de esta curva C1. ¿No es cierto? En ese plano verde, la recta T1 no es más que la recta tangente a la curva C1 en este plano. Y esta curva C1, que se origina de esta manera, no es más que la gráfica de aquella función que nosotros habíamos denominado al principio g de x chiquitita, porque consideramos la función evaluada en pares de la forma xb. Sobre el plano y igual b, esta curva C1 sería la gráfica de esta función, porque restringimos la mirada a el plano y igual b. Esta recta tangente T1 a esta curva, ¿cómo le calcularía la pendiente? Mirándola como recta tangente a la curva C1. Curva C1, que es la gráfica de esta función g. ¿Cómo calcularía la pendiente? Derivando G. Derivando g, y específicamente en qué numerito en particular. Está muy bien lo que dijiste. Derivando g. Estoy parada en este punto. ¿En qué valor de x la tendría que derivar para que en este punto yo obtenga la pendiente de esta recta? ¿En A? ¿Sí? Ay, me di cuenta que estaba muteado. Sí. En A. A. G' en A. ¿Y a quién habíamos definido como G' en A? A la derivada parcial de f en el par B. O sea, que pensando en esta curva C1, en el caso de que admita recta tangente, la pendiente de esa recta, que sabemos coincide con el valor de la derivada de esa g en A, por definición coincide también con la derivada parcial de f respecto a x en el par AB. Por lo tanto, conclusión, las derivadas parciales, o en este caso la derivada parcial de f respecto a x, en el puntito AB, es un número que también representa la pendiente de una recta tangente. ¿Pero tangente a quién? A una curva que acá es más difícil de determinar, la curva intersección entre la gráfica de la función y el plano, en este caso vertical, y igual b. Y ahora es casi un copiar y pegar para tratar de sacar la misma conclusión en el caso de la curva C2. Si la curva C2, que es la que está dibujada en naranja, es la intersección de estas dos superficies, es como pensar que sobre el plano x igual a A, la función que estoy dibujando es esta, f en a, i, porque a se mantiene constante. Y esa función es la que nosotros habíamos llamado como g mayúscula en i. O sea, C2 es la gráfica de esta función. La recta tangente a esta curva C2 en este punto va a tener una pendiente que va a tener que ser igual a la derivada de esta g mayúscula en el numerito en el cual me voy a parar, que como el i es el que está variando, me voy a tener que parar en b. Y esta derivada es la que nosotros definimos como derivada parcial de f respecto a i en AD. Derivada parcial de f respecto a i, en caso de existir, también representa la pendiente de una recta tangente a una curva que surge
como intersección de dos superficies. ¿Quiénes son esas dos superficies? Una, la propia superficie gráfica de la función, y la otra, la superficie x igual a a. O sea, conclusión, siguen representando pendientes de rectas tangentes las derivadas parciales, tal cual como lo representaba la derivada de una función en un punto en análisis 1. Bueno, todo eso que yo escribí ahí está en la diapositiva que sigue, así que no se preocupen, está todo acá. Está todo escrito ahí. Fantástico. Ojo con este ejercicio. Vamos a ver este ejercicio. La función es una función muy particular, la que vamos a trabajar hoy, porque hay algo particular que quiero trabajar también, ¿no? Pero estudiemos un poco cómo está definida esta función. Esta es una función que va a tener solo dos imágenes. Va a tener la imagen 0, esta función, cuando evalúe la función en un par que al momento de multiplicar los elementos del par, el resultado de esa multiplicación no haya sido 0. Y si calculo la función en un par donde al momento de multiplicar los elementos del par ese producto da 0, la función vale 1 ahí. O sea, la función toma solo dos valores, el 0 o el 1, es decir, el conjunto imagen solo está formado por el 0 y por el 1, no es un intervalo. El 0 y el 1, un conjunto de dos elementos. El conjunto imagen de esta función f está formada solo, por eso pongo la llavecita, por el 0 y por el 1. A ver si se entiende esto. Supongamos que yo les pregunto cuánto vale la función en el par 1, 3. ¿Ustedes qué me van a decir? Y multiplicar 1, 3 da 3, así que no es 0. Exacto. Sería 0. Exactamente. Multiplico 1 por 3 me da 3. Ese número resultado verifica esta condición. Entonces, por lo tanto, la función en ese par vale 0. ¿Qué sé yo? F en el 4, 8. 0. 0. F en el 1, 0. 1. F en el 0, 4. 1. Estos dos últimos ejemplos corresponden a pares que cuando yo hago la multiplicación entre los elementos del par, obtengo como resultado 0 y entonces la ley que se le aplica es esta. Por eso, si uno quisiera hacer una interpretación de cómo sería su gráfica, es la que les aporto acá de costado, es muy particular la gráfica. La función a lo largo de... A ver, no lo quiero decir yo. O sea, donde se intersecta con los ejes, no se debería intersectar, porque alguno de los dos está haciendo 0, ¿no? A ver, bueno, pará, ahí va, ahí va. ¿A dónde ubicarías a todos los pares en donde la función toma el valor 1? ¿A dónde ubicaríamos a todos los pares en donde la función asume el valor 1 de imagen? Y va a ser siempre que alguno de los dos pares sea 0. No, a ver, va a ser siempre que alguno de los elementos del Sí. par sea 0. Fantástico. ¿Y esos pares dónde están? ¿Dónde están esos pares donde alguno de los elementos que lo conforma es 0? En la recta XY. En los No. ejes, ¿está bien? En En los ejes X. Paralelos a los ejes. No paralelos a los ejes, ¿eh? O sea, sí, O para sea, moverlo para uno, sí quedarían para los ejes, ¿no? eso, claro, está bien. Lo que vos estás diciendo es una interpretación de la gráfica ya. Pero la idea es, si pensara a dónde ubico en el dominio de la función a todos aquellos pares donde la imagen va a ser 1, va a ser justamente en aquellos pares que están sobre el eje X y sobre el eje Y. Por eso, en la gráfica, justamente es como decís vos, se traslada ese dibujo de la cruz que forma el eje X con el eje Y a la altura de 1. Porque ahí, en todos esos puntos, la función siempre vale 1. Y para el resto, la función vale 0. Por eso se pinta, sobre el plano z igual 0, el resto. Todo esto.
Una gráfica muy rara. No es difícil, pero a veces cuesta como ubicarse en cómo va asignando la ley de la función las imágenes. Una vez que entendimos cómo es que funciona la ley de esta función, el ejercicio plantea algunas cosas. A ver si lo podemos hacer acá. El ejercicio en principio dice, primero, tenemos que encontrar el límite de la función cuando el par x, y tiende al origen, pero a lo largo de la recta y igual a x. Una de las cosas que estuvimos trabajando en el concepto de límite es que cuando yo empiezo como a estudiar la existencia o no de un límite, podría pensar en acercarme al punto que me interesa por diferentes trayectorias. Entonces, este apartado en particular dice que me voy a acercar al origen por una trayectoria particular, que es la que se corresponde con la recta y igual a x. Entonces, para el apartado A, digo que estoy considerando valores x, y que tienden al 0, 0, porque esa es la propuesta, a lo largo de la recta y igual a x. Y una vez que uno decidía, bueno, en este caso esa decisión está media como impuesta, ¿no? Uno decidía el camino de acercamiento, restringía la mirada de la función en esos puntos que están sobre esa trayectoria. Entonces yo lo que hago ahora es calcular f en los pares que se corresponden con esta recta, que serían los pares XX, o II, o ZZ, o AA, qué sé yo, XX. Una vez que me daba cuenta de qué tipo de expresión obtenía con eso, lo que venía a continuación era calcular el límite, cuando x tiende a 0, de esa expresión que encontré como f de xx. Pregunto, ¿cuánto vale f en pares de la forma xx, en donde al momento de después de calcular el límite, lo que pasa en el punto a mí no me interesa, estoy calculando el límite? Entonces, la idea es que los pares xx se acerquen cada vez más al origen, pero podría no mirar el origen. ¿Cuánto vale la función en pares de la forma xx? Donde estoy considerando que x no es 0, porque si x fuese 0 estaría en el origen. ¿Cuánto vale la función? Sí, en todos estos pares. Cero. ¿Te acordás como que nos acercábamos por acá? Mm. Esa era un poco la idea. Este es el eje X, este es el eje Y, y esta es la curva, la trayectoria igual a X. Para todos estos puntitos que se van acercando por esa trayectoria al origen, la función ¿cuánto vale? 0. Porque para todos estos puntitos, exceptuando el origen, para todos estos puntitos estaría cumpliendo esta condición. Entonces, la función vale 0 en todos ellos. Por lo tanto, tendría que estar calculando el límite cuando x tiende a 0 de la función idénticamente 0. ¿Cuánto vale eso entonces? 0. Es el límite de una constante, o sea, este 0 es por este 0, que es la constante. Entonces ya tenemos, y se encuentra el límite de la función cuando el par xy tiende al 0, 0 a lo largo de esta recta, nos da 0. Ya está. Vamos al apartado B. Vamos a cambiar de color así. Al apartado B. A este. Pruebe que f no es continua en el origen. ¿Cómo lo puedo probar? Tengo que probar que no es continua en el origen. A lo mejor tendría que repasar qué significaba que una función fuese continua en el origen. ¿Qué significaría eso?
f continua, en este caso en 0, 0, sí, ¿qué tendría que pasar? El límite coincide, el valor del límite coincide con la imagen en un punto. Exacto. Coincide con f en 0, 0. Es decir que además cuando uno escribe esto es como que está diciendo varias cosas. Está diciendo primero que el 0, 0 tiene que estar en el dominio de la función para poder aplicar la función ahí. Por otro lado, si estamos evaluando un límite, el límite tiene que existir. Y al momento de hacer la comparación, se tiene que dar esta igualdad, ¿no? A veces uno escribe de una manera muy compacta la definición, y básicamente es lo que hay que hacer al momento de definir la continuidad de una función, ya sea en una variable, en dos variables como es en esta oportunidad, pero está diciendo mucho esa igualdad, que el punto tiene que estar en el dominio, que tiene que existir el límite que estoy planteando y que se tiene que estar dando la igualdad. Esa sería la definición. ¿Por qué dice que tengo que probar que f en definitiva no es continuo en el origen? Y en principio el límite en el punto no es igual al límite en la función. El límite en Sí, el punto no es lo mismo que el límite de la función. No sé muy bien qué es lo que querías. No, me confundí entre cuando lo estaba diciendo, pero antes calculamos el límite y daba 0, y al límite en el punto este va a dar 1. No es que el La límite vale función, 1, perdón. la función Sí, en la el punto función vale vale 1. 1. Bien, a ver, yo podría establecer esta justificación que la verdad no estaría mal, que sería la siguiente. Si yo al momento de estudiar el límite sobre esta trayectoria llego a la conclusión de que sobre esa trayectoria el límite es 0, lo que yo podría decir es, la verdad no sé si el límite existe, pero de existir debería ser 0, porque yo sé que cuando existe un límite, por cualquier trayectoria de acercamiento al punto, el límite tiene que ser el mismo. Entonces, si por una trayectoria el límite me dio 0, digo, bueno, de existir el límite debería ser 0. Por otro lado, uno dice, bueno, pero para que sea continua, además de existir el límite, tendría que coincidir con la función en el punto. Y es cierto que en este caso, la función en 0, 0 vale 1. Entonces, por más que exista el límite, de existir, el límite va a ser 0. Y no va a ser nunca igual a la función en el punto, que es 1. No estaría mal decirlo así. Está floja de papeles, pero... Sí, pero es como que no tendría manera de decir está horrible. No está mal el ejercicio, estaría bien. Me parece que uno podría decir un poco más. Directamente el límite no existe. Esto directamente no existe. Es como que yo dejo en la nebulosa, en el caso de existir el límite debería ser 0. Pero sí puedo decir algo más concreto. Y yo pregunto, ¿por qué el límite directamente no existe? En el origen. ¿Qué otra trayectoria de acercamiento al punto me puede servir, al punto digo al origen, ¿no? Para poder garantizar que el límite no va a existir? Ya vi que por una trayectoria el límite me da 0. Esto de que le puse el zoom hace que sea medio complicado. Esto lo voy a borrar, esto es lo que usamos para recordar, digamos. Si me acercase por uno de los ejes... Ah, exacto. Si por ejemplo yo me acercara al origen por el eje X, ¿no? Y eso voy a tratar de expresarlo ahora acá abajo, digo, si yo me acerco al origen a lo largo del eje X, ¿qué ecuación lo representaría? ¿Cómo hago a partir de una ecuación
caracterizar a todos los puntos que están sobre el eje X. Igual 0, ¿no? Los puntos que están sobre el eje X, todos tienen la particularidad de tener una segunda coordenada 0. Bueno, esa sería la ecuación que lo representa. Entonces, cuando yo evalúo la función en pares de la forma x0, y que después voy a tener que calcular el límite cuando x tiende a 0 de estas expresiones, ¿cuánto vale f en pares de la forma x0? Valen 1. Valen 1. Entonces, en definitiva, estoy calculando el límite cuando x tiende a 0 de la función idénticamente 1, porque esto vale 1 siempre, y este límite es 1. Entonces, observo, ¿no? Importante, que el resultado que yo obtuve antes es que por esta trayectoria de acercamiento al punto, que era la recta y igual x, el límite me dio 0. Y por esta otra curva de acercamiento al punto, el límite me da 1. ¿Cuál sería la conclusión de esto? Que el límite no existe. Entonces, con esto digo, no existe el límite cuando el par xy tiende al 0, 0 de la función que estoy planteando. Y si uno tiene que explicar el por qué, que espero que sí esté escrito en un parcial, porque estas puras cuentas como que quedan en la nebulosa de interpretar lo que quieras, estaría buenísimo que lo acompañe la expresión. No existe el límite porque por trayectorias, trayectorias distintas de acercamiento al punto, obtengo límites distintos. ¿Está? Insistimos mucho en eso en la clase en la que trabajábamos límite, y espero que lo sigan haciendo. No queden solo en las cuentitas y ahí se terminó. O sea, traten de explicar después qué es lo que ustedes toman ahora como conclusión con estos numeritos que encontraron, ¿no? No lo escribo acá para no tener que ocupar más espacio, pero deberíamos escribir eso. No existe porque por trayectorias diferentes de acercamiento al punto, los límites son distintos. Eso tiene que estar. Bueno, conclusión, no existe el límite y para el caso de lo que nosotros queríamos, eso quiere decir que f no es continua en el 0, 0. Fantástico. Ya tengo el B. Ahora, el apartado C dice, muestre que las derivadas parciales existen en el origen. Y eso lo necesito mostrar. Necesito mostrar que la derivada parcial de f respecto a x en el origen existe, y la otra derivada parcial también. Vamos a hacer solo una porque la otra es casi copiar el mismo razonamiento. Cuando yo quiera calcular la derivada parcial de f en el origen, lo que voy a tener que plantear es el uso de la definición, el límite del cociente incremental, por el tipo de función que tengo. Entonces, no es que tengo una ley concreta en la que yo voy a derivar usando reglas de derivación. La función acá se comporta diferente alrededor del origen. Entonces eso hace que yo necesite hacer el límite de un cociente incremental. Y por definición es el límite cuando h tiende a 0 de f en, voy a escribirlo como está escrito en la definición, 0 más h, 0, menos f en el 0, 0, todo sobre h. Yo lo que estoy haciendo es esto. Usar esta fórmula en donde en el lugar de A y B lo que estoy haciendo es poner el 0, 0. Entonces acá va 0 más h, 0, menos f en 0, 0. Bueno, esto es el límite cuando h tiende a 0 de abajo h. ¿Cuánto vale f? Porque a ver si nos damos cuenta, esto es lo mismo que calcular entonces f en el par h0. ¿Cuánto vale f en el par h0? 1.
1, porque es un par que al momento de multiplicar los elementos del par, ya que una de las coordenadas es 0, listo, cumpliría esta condición, la función ahí vale 1. Menos, ¿cuánto vale f en 0, 0? 1 también. Entonces acá tengo el límite cuando h tiende a 0 de, arriba tengo 0 y abajo tengo h. Y acá voy a parar lo voy a volver a copiar acá. Esto que está acá no es ninguna indeterminación. Porque yo ahí estoy pensando que estoy haciendo 0 dividido h, donde el h, si bien es cierto que se va a ir acercando al 0, es un número muy cercano a 0, pero no es 0. Entonces 0 dividido 0,1. 0. 0 dividido 0,001. 0. O sea, la idea es, este número de acá, es cierto que se va a acercar a 0, pero cuando no sea 0, esta cuenta yo la puedo hacer. Y entonces, en definitiva, lo que tengo es el cálculo del límite, cuando h tiende a 0, de 0. Acá no hay ninguna indeterminación. Para plantear que tengo una indeterminación, debería pasar que el numerador debe tender a 0, el denominador debería tender a 0, y acá no sucede eso. Acá sucede que el denominador sí tiende a 0, pero el numerador ya es fijo 0. ¿Está bien? Porque muchas veces se tiende a confundir y a pensar que acá hay una indeterminación, y no hay. Conclusión 0. De la misma manera, porque lo que van a hacer es acá cambiar el rol, acá va a aparecer 0,0 más h, de la misma manera van a concluir que la derivada parcial con respecto a i en 0, 0 también vale 0. ¿No? ¿Y qué conclusión importante uno saca de acá? En análisis matemático 1, decíamos, si f es derivable en x igual a a, entonces la conclusión era que f es continua en x igual a a. En análisis matemático 2, donde no podemos hablar de derivable, pero sí podemos hablar de derivadas parciales, si f tiene derivadas parciales en el par AB, no necesariamente eso va a implicar que f es continua en el par AB. O sea, acá la cosa ya se empieza a diferenciar en cuanto a conclusiones, que hasta ahora yo venía diciéndoles, bueno, copiemos y peguemos de análisis 1 al 2. Acá ya no es tan fácil. Entonces, este ejemplo, justamente, que es el que estuvimos trabajando recién, sería el típico caso de muestra de una función que, no siendo continua, en este caso en el origen, admite derivadas parciales. Cuando dice admite, es que al momento de calcular las derivadas parciales, obtengo un número. Existe. ¿Estamos? Bien. Profesora, una pregunta. ¿Usted grababa? Porque yo no pude meterme al inicio y quería saber si... Supuestamente estoy grabando, ¿o no? Ah, ¿Ustedes bien, ven? bien, no, pregunto. ¿Estoy grabando o Sí. no? Sí, ahí estaba, ahí vi. Gracias, No, gracias. acá no sé dónde me fijo acá que estoy grabando, pero sí, estaba No, grabando. sí, ahí me aparece. Usted Ahí. está viendo la pantalla. Igual y tenía me la dice cuando está grabación de grabando. otra de las clases que la di a la mañana, así que en todo caso, si no por alguna razón no estaba grabando, les podía compartir igual algo. Bien, perfecto. Muchas Bien. gracias. Derivadas de orden superior. Vamos de nuevo acá. De nuevo, cuando uno veía en análisis 1 una función f y aprendía a derivarla, obtenía una nueva función. Entonces, con esta nueva función uno decía, ¿y si la derivo de nuevo? Entonces, podía pensar en a esta que había obtenido,
voy a pensar en derivarla otra vez. Función que la anotábamos de esta manera, y que ¿cómo la nombrábamos a esta función? Derivada segunda. La derivada segunda. Y de nuevo, ¿por qué no? Ya que esta es una nueva función, pensar en que a ella la derivo una vez más. ¿Y qué obtengo? ¿Cómo se llama esta? Derivada tercera. ¿Sí? ¿Y qué poníamos estos 3 primitas? Cuando ya uno Ujú. hacía la derivada 38, no íbamos a poner 38 primitas. 38 Claro, palitos. no terminábamos más. Para calcular, por ejemplo, la derivada enésima, uno lo que hacía era pensar así, en una notación que era esta, f, y entre paréntesis poner la cantidad de veces que uno iba a derivar a la función. Esto, si el n es 80, será la derivada 80 de f. Derivo 80 veces a la función. Derivada cuarta, por ejemplo, lo podíamos escribir con números romanos, derivada quinta, pero de nuevo, los números romanos empiezan después a usar mucha letra y también queda algo horroroso en cantidad de letritas que se usan, entonces bueno, esta es la forma más compacta. Todo esto, análisis matemático 1. Cuando ahora estamos en el 2, yo empiezo con una función de 2 variables, ¿no? Estamos restringiendo hasta ahora todo en funciones de 2 variables. Aprendí que por cada una de esas variables yo podría pensar en una posible derivación. Entonces aparece la derivada parcial de f respecto a x y aparece la derivada parcial de f respecto a y. Pero como antes, estas son nuevas funciones a las que me puede llegar a interesar derivarlas parcialmente a las dos. Entonces, de esta función me puede llegar a interesar calcular de ella la derivada con respecto a x, o de ella la derivada con respecto a y. Y de esta lo mismo. De ella me puede interesar calcular la derivada con respecto a x, o de ella la derivada con respecto a y. Entonces veo como que esto ya es un árbol distinto. Antes era un camino bastante lineal, tenía una función, la derivaba de nuevo, otra función, otra, camino, muy lineal. Esto ya es un árbol que tiene un montón de ramas. Con estas funciones nuevas que ahora se obtienen, de estas, por ejemplo, si quiero volver a derivar parcialmente, aparecerían todas estas posibilidades. Un montón. No vamos a estar trabajando con derivadas tan grandes en orden, pero al menos presentar estas que son de segundo orden, en donde para funciones de 2 variables voy a tener 4 derivadas de segundo orden. Antes para funciones de una tenía una sola función derivada de segundo orden. Entonces, bueno, acá se las presento. Cuando yo derivo, entonces parcialmente a las que ya eran derivadas parciales, aparecen todas esas que yo les marcaba en el arbolito, pero quiero prestar atención a cómo sería la notación. Si, por ejemplo acá, a la derivada parcial de f, la derivo parcialmente con respecto a x, una forma de escribirlo es esta, donde puedo no poner el paréntesis y como subíndice pongo xx. Y está la otra notación, que es esta que usa esa D media dibujada, en la que, fíjense que ahora aparece del lado de la izquierda, ¿no? La derivada de f respecto a x, a la que la voy a derivar nuevamente con respecto a x. Y cuando agrupo, hay una notación bastante más compacta, que es esta. Fíjense, al dibujito, a la D dibujada le ponemos este exponente, y a la x también el exponente 2, dando a entender que con respecto a x la derivo 2 veces. Pero voy a prestar atención al que tengo acá abajo. Cuando las derivadas corresponden a variables distintas. Si yo tomo la derivada parcial de f respecto a y la derivo parcialmente con respecto a x, y saco los paréntesis,
yo entiendo en esta lectura que primero la derivé con respecto a y luego la derivé con respecto a x. Cuando uso esta notación, fíjense cómo sería la expresión cerrada, acá ya no puedo poner como en el caso anterior la variable al cuadrado porque son dos variables en juego, entonces tengo que poner a las dos. La lectura es en este sentido, entendiendo, primero derivo con respecto a y luego derivo con respecto a x. Según cuál sea la notación que use, para saber quién fue la primera derivada que apliqué y cuál fue la segunda, tengo que tener cuidado en la lectura. Si uso esta notación, voy de izquierda a derecha en el orden de derivación. Si uso esta notación, voy de derecha a izquierda. Nada, es un detalle, pero de última, cuando uno se acostumbra a un tipo de notación, puede usar siempre la misma y no usar las dos, que podría ser confuso, digamos. Muy bien. Ah, es cierto que no borré los dibujos. Vamos a tomar esta y vamos a calcular las segundas derivadas. Los quiero despiertos. Quiero las segundas derivadas parciales. Por lo tanto, primero tengo que calcular las dos primeras y de cada una de ellas las dos que le sigan, ¿no? Entonces, primero voy a calcular la derivada parcial de f respecto a x. Me dirán ustedes cómo me queda esto. Hay una suma. Tengo que derivar esto con respecto a x. La derivada de la de afuera, evaluada en la de adentro, por la derivada de la de adentro. La derivada del coseno. Menos Menos seno. 0. Evaluado en la de En adentro. xy. ¿Y por? La variable es la x. La y es como X, una no. constante. No me acuerdo. Cuando derivo esto con respecto a x y la y es como si fuese un 5, y hubiese tenido 5 por x, la derivada de eso era 5. No es 5, es y. Sí. ¿Está bien? Sí. Sigo. ¿Cómo me queda? Ahí me perdí. ¿Qué sería ahí? ¿La derivada de qué? Porque esto es una composición. Es el coseno. Ah, Derivada de x es 1, entonces 1 por y. ok. Esa es solo la derivada de coseno de xy, lo que acabamos de escribir. Sí. Ahora tengo que seguir con esto. Bien. Y tengo que derivarlo con respecto a x. Que pongo acá. Coseno de y. Ahí te iba ahí. Bueno, acá en esta rama que voy a poner por acá abajo voy a hacer las segundas derivadas de la f sub x, así que acá voy a poner la derivada parcial de f respecto a y. ¿Cómo quedaría la ley de la derivada parcial con respecto a y? Y el menos seno te daría. No, que ¿Eso te queda quedaría? igual porque lo que cambia es lo de adentro. Bien, O ¿y sea, por? te daría por x más. Y ahí me mata. Con respecto a y, esta x es una constante y tengo que derivar coseno de y. Sí. ¿Qué me queda? Menos. No. ¿Sí? Menos seno de y. No. Menos seno de y. Menos seno de y. Menos x, seno de y. Así es. Bueno. fxx. Vamos a derivar esto con respecto a x. Fíjense que hay mucho y dando vuelta, o sea que hay cosas que se van como a anular. La derivada de esto con respecto a x, la derivada del seno es coseno de xy por la derivada de lo de adentro con respecto a x, que es y. Por el y que ya está afuera, queda y cuadrado. Y cuadrado.
Y bueno, y esto es una constante para la x, así que quedaría esa parte ahí. Y la derivada de esto con respecto a x, 0. Cero, porque no termino tiene ahí. X. Termino ahí. Ahora quiero la derivada parcial de la que tengo acá arriba, pero con respecto a y. De esta con respecto a y. Acá sí tengo que tener un poco de cuidado, porque aparecen muchos términos en donde la y tiene un protagonismo. Entonces acá es un producto. La derivada de esto con respecto a y. Vuelve a ser menos coseno de... De X. Por, como ahora lo de adentro lo derivo con respecto a y, me queda x por este sin derivar, más esto sin derivar, por la derivada de esto que es 1, y después más la derivada del coseno de y. ¿No sería seno? ¿Por qué es menos Es coseno? menos, sí. Porque la derivada de menos seno. No, está bien. Esto Pero era me sin confundí. derivar. No, me confundí yo. Ah, porque es coseno. Perdón. Ahí atrás. Pensé que hablaba al principio. La derivada de menos coseno, la derivada del seno es coseno. Entonces, menos coseno de esto por la derivada de lo de adentro con respecto a y es x. Fantástico. Ahora sí yo me había equivocado. Ahora es esto sin derivar por la derivada de la y. Entonces me queda menos seno Ujú. de x. Bueno, se han despertado, muy bien. Y la que se durmió fui yo. ¿Y la derivada de esto con respecto a y? Menos seno de y. Menos. Seno de y. Hasta ahí vamos. Ahora vamos con este. F, I, X. Tengo que derivar esto con respecto a X. Tengo un montón de cosas acá que tener en cuenta. Tengo que derivar con respecto a X. Entonces, acá me queda menos coseno de XY por la derivada de lo de adentro con respecto a X y por Y este X. sin derivar. Después, ¿qué sigue? Esto sin derivar Sí. Por la derivada de esto con respecto a X, que es 1. Claro, que es 1, queda ahí. Y ahora menos la derivada de esto con respecto a X. Menos seno de y. ahí. Y la que me falta, ya que estamos, F y I, La quedaría, mayor parte ¿cómo queda? A ver. Igual menos coseno de XY. por X cuadrado. Sí. Después, como esto no depende de la y, digamos, queda ahí. ¿Y cómo derivo esto con respecto a y? Y X es constante, así que vale 0. Bueno, pero entonces este seno de y lo tengo que derivar. ¿Está bien? O sea, la regla del producto acá es la derivada de este por este sin derivar, que es lo que Claro. está acá, más este sin derivar por la derivada de este, que es cierto, es 0, chao, no aporta nada. Ahora voy con este Entonces, segundo término. Cuando lo menos derivo con X menos x, por menos coseno. la derivada del seno es coseno. coseno. Sería Claro. menos. Por eso queda menos. Esa. ¿Tá? Pregunto, ¿qué hay de particular en estos 4 resultados que se han obtenido finales? Siguen teniendo XY. Sí, no me Sí. refiero a eso, algo más especial que está pasando. Comparen. Son parecidas. La de XY y la de IX son iguales. Sí. Esta Pero y esta, cuando me fijo la ley, Son iguales. iguales. Estas son iguales. Bueno, lo importante es que en realidad no es algo que fue solo casualidad, era algo que tenía que pasar. Y es lo que vamos a nombrar en el teorema que sigue,
que en realidad no es un teorema que vamos a demostrar, pero que sí lo vamos a usar mucho en la práctica, que dice lo siguiente. Si yo tengo una función que tiene estas segundas derivadas parciales continuas, estas cruzadas tienen que ser sí o sí iguales. Y obviamente, estas funciones que están conformadas por multiplicaciones, suma de funciones que de por sí ya son continuas, que se están componiendo funciones continuas como los cosenos, las funciones polinómicas en x y en y, naturalmente estas derivadas van a seguir dando funciones que van a seguir siendo continuas. O sea, todas las que obtuvimos, todas, las 6, tienen leyes que la conforman que pueden generar funciones continuas. Porque es producto, suma, resta, multiplicación, composición de funciones que de por sí ya son continuas. Así que era esperable que estas derivadas cruzadas, como les decimos nosotros, sean iguales, ¿no? Bueno, es lo que dice el teorema de Clairaut. Si yo tengo una función definida en un cierto disco, donde hay un punto considerado en ese disco, si las derivadas cruzadas son continuas en el disco, entonces en cualquiera de los puntos sobre ese disco, las cruzadas tienen que ser iguales. O sea que no fue casualidad lo que nos pasó. Lindo hubiese sido que no nos den iguales. Ahí teníamos que revisar, porque Complicado ahí. alguna macana nos habíamos mandado. Bueno, y solo para terminar la clase de hoy, no lo vamos a considerar nosotros porque no va a ser un terreno para análisis 2, pero existen, nosotros vamos a trabajar ecuaciones diferenciales al final, por ecuaciones diferenciales de funciones en una variable, que son ecuaciones en donde lo que yo estoy buscando son funciones, soluciones a las ecuaciones. Entonces, no es que estoy trabajando con una ecuación en la que digo x cuadrado menos x igual 0, y digo, bueno, esto es así, y digo, tengo dos soluciones, x igual 0, x igual 1. No son este tipo de ecuaciones con las que vamos a trabajar, son ecuaciones en las que están involucradas funciones, y las soluciones van a ser funciones. Esas son ecuaciones diferenciales. Pero existen lo que se llaman ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, en las que uno tiene que buscar soluciones de ecuaciones que son funciones de dos variables. Entonces, este tipo de ecuación diferencial es una ecuación que habitualmente, por supuesto, tiene un nombre que todo el mundo conoce, y sobre todo aquellos que, no digo que todo el mundo conoce, los que están trabajando todo el tiempo con estas cuestiones de ecuaciones en derivadas parciales, esto es una ecuación recontra conocida, que es la ecuación de Laplace, en la que cuando yo encuentro una función que verifica esta ecuación, una función de dos variables, a esa función se la llama función armónica. Por supuesto que tiene un montón de cosas de aplicación que en particular nosotros no trabajamos, lo van a trabajar ustedes, creo, en matemática superior, en una matemática más avanzada, en el año que viene, o a lo mejor alguno capaz que la empezó a cursar y todo. Y lo único que pretendo para nuestra instancia de análisis 2 es que muestren que esta función presentada con esta ley, e a la x por el seno de y, es una solución a esta ecuación de Laplace. Es una función que al momento de calcularle las derivadas parciales con respecto a x una vez y con respecto a x otra vez, y la segunda derivada parcial con respecto a y dos veces, cuando sume las expresiones, me da 0. ¿No? Es como un ejercicio que les dejo, ya que estuvimos haciendo derivadas parciales mucho más difíciles, esta es mucho más fácil, porque encima no tengo composiciones. Es una expresión de una función muy fácil. Una es e a la x, que depende solo de x, y la otra es seno de y, depende solo de y, y las reglas de derivación van a ser muy fáciles de aplicar. Por supuesto que en la práctica van a tener un montón de ejercicios de cálculo de derivadas parciales, así que no pasa nada, digamos, si esto no lo hacen, pero estaría interesante. Es 2 renglones el ejercicio, es bastante simple, así que se los dejo para que lo puedan terminar en algún momento. Bueno, podríamos decir que la clase de